Bienvenidos a mi casa. Hoy os voy a hablar un poquito de por qué estoy en Japón. Esta mañana cuando me he levantado he visto este comentario en Instagram y he pensado, esto seguramente es una cosa que mucha gente quiere saber, así que voy a hacer un vídeo sobre ello. Así que vamos a empezar. La cosa es que es una historia un poco larga, ¿vale? Entonces la voy a intentar resumir y otro día os contaré otra que está relacionada. Pero básicamente, cuando yo iba a la universidad en Barcelona, estaba estudiando filología inglesa y a mí siempre me había gustado mucho el anime y el manga y bueno, lo normal, ¿vale? Ya veis mis pintas. Por cierto, mirad mi nueva camiseta de Sailor Moon. Vale, céntrate, Yu, céntrate. Ok. Entonces empecé a estudiar japonés en el primer año de carrera y me gustaba mucho. No se me daba muy bien entonces, pero luego seguí estudiando y al final, pues, bien. Os digo que no se me da bien al principio para que no penséis que es súper fácil porque los kanjis son lo peor del universo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que empecé a sacar buenas notas y tal y quería irme al extranjero, quería irme a Japón y pillé una beca para irme a estudiar a la Universidad de Waseda, en Tokio. Era la primera vez que iba al extranjero en toda mi vida, estaba súper nerviosa, iba a estar sola, no conocía a nadie, pero bueno, fui allí a Shinjuku y vivía en la universidad y bueno, rompió mi mundo completamente, o sea, es que me pareció alucinante. A mí siempre también me ha gustado mucho ir con ropa así japonesa, que si falditas con volantes, los jaletines de colores hasta la rodilla y tal. Y bueno, en España obviamente pues la gente siempre te mira como, ¿qué haces? ¿Sabes? En plan, piensa que yo soy de Santa Coloma, en Barcelona, que eso es un sitio muy pequeño. Y claro, en Santa Coloma, con pintas de friki, pues no era lo mejor. Pero luego llegué aquí a Shinjuku, que además soy súper alta y todo el mundo en plan, guau, eres súper guapa, eres no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues una pues se sentía bien. Después de mi año aquí estudiando de intercambio, que hice el programa intensivo de japonés, conocí a mi marido, que es americano, nos enamoramos mucho. Y bueno, mi madre flipó, en plan, ¿te vas a Japón y me traes un americano? Yo qué sé, las cosas pasan así. Yo no me enamoro de mi marido pues por su nacionalidad. Y eso, nos enamoramos y tal, fuimos a Barcelona, estuvimos ahí Bueno, primero yo fui a Barcelona a vivir ahí un tiempo. Pero bueno, los otros días os explico la historia de amor con mi marido si queréis, que eso es otro tema. Volví a Barcelona, luego estuve en América trabajando 2, 3 años en una universidad, estoy dando clases de español. Y yo en América, pues la verdad es que yo no era muy feliz, porque a mí América la verdad es que no era mi sueño, no me gustaba. Yo quería continuar viviendo en Japón, que era realmente el sitio que a mí me había llenado, ¿vale? Entonces volví a España, pensé, bueno, algún día a lo mejor puedo volver a viajar, viajando a Japón o algo. Pero a mí siempre, yo quería vivir ahí, ¿vale? Pero ya había tenido la experiencia y me había encantado. Y cuando volví a España, me dio el choque con la realidad de que en España de profesora pues cobraba una caca de vaca, básicamente. Trabajaba un montón de horas y bueno, trabajaba a tiempo parcial, pero después tenías que hacer un montón de horas en tu casa, en plan corregir o hacer informes de los niños y eso. Y no me compensaba cobrar 600 euros para estar siempre agobiada y como si fuera un trabajo realmente a tiempo completo. Entonces yo me deprimí muchísimo y había muchos días que no me quería ni levantar, porque en plan, tengo un máster que hice en una universidad americana, tengo la carrera, hablo japonés, si estoy en este trabajo aquí que cobro nada y menos. Entonces pensé, bueno, pues me voy a Japón. Entonces se me metió en la cabeza que me iba a Japón, que me voy a Japón, me voy a Japón, me voy a Japón. Me puse otra vez a estudiar japonés, que llevaba 5 años de estudiar japonés, ¿vale? En este entonces, piensa la de tiempo que había pasado. Pero yo todavía seguía con mi RQR. Me puse otra vez a estudiar japonés y me saqué el N4, creo que era. Y porque tenía que me apunté a N3, pero como me llevaba mucho tiempo sin estudiar, pues me apunté a N4. N4 es el examen oficial de japonés. Como en el inglés es el FIRST, todo esto, pues en japonés también. Y nada, empecé a mandar currículums por todas partes, cartas, recomendación, etcétera. ¿Sabes? Todo el pack, porque tienes que mandar una de papeles para ser profesora, que bueno, un montón de emails y bueno, la gente lo que me decía es que muy bien, tenía mucha experiencia, tenía un acento muy bonito, etcétera, porque a veces tienes que mandarles hasta audios, pero que yo no era americana, entonces como no era americana no me querían dar el trabajo, yo llorando y tal, vaya mierda, mi vida es una caca de vaca, bla 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 bla, pero nada, yo no me rendí y aquí es lo que tenéis que aprender de esta historia, es que no debéis rendiros, no os rindáis, os dicen que no, pues vais a buscar el sí.
Intentas pensar por qué. Te fijas muy bien el por qué te ha dicho el no. Y tú sigues hasta que la consigues. Y es lo que yo hice. Yo seguí enviando y al final encontré mi compañía, que no os voy a decir cuál es, por motivo de privacidad. Y lo que pasó es que en mi compañía pues me dijeron, vale, vamos a hacerte una entrevista. Hicimos la entrevista por Skype, les gusté eso y volví aquí. Entonces básicamente volví, ¿por qué? Pues porque el sueldo que me ofrecían era mucho mayor del que tenía en España y es en Osaka. Yo estuve viviendo en Tokio antes, pero Osaka es más barata. Y pensé, pues mira, me voy a Osaka, aunque sea sola, y mi marido pues ya vendrá luego. Ha sido un poco duro porque estuve aquí 6 meses sola, porque mi marido estaba haciendo un máster, lo tenía que acabar, y claro, él tenía que acabar allí. Mi marido es lo mejor del mundo, pero siempre me sigue a todas partes donde yo voy, siempre está conmigo y bueno, me apoyó en todo, pero sabía que mi sueño es estar aquí y punto. Y bueno, él también había vivido aquí mucho tiempo, así que él pues también puede hacer vida aquí. Pues estuve aquí 6 meses viviendo, estoy viviendo en una share house, una casa compartida con japoneses, que pues también conseguí bastante fluidez en el japonés. Si además habéis visto en otros vídeos, puedo hablar japonés. No tan perfectamente como me gustaría, pero bueno. Hace poco me saqué en E3, ahora estoy estudiando en E2. Y poca cosa más. Ya está, no tengo una vida súper glamurosa. Es un vídeo así sin cortes, pam, pam, pam. Espero que os guste. Y si tenéis más preguntas me podéis preguntar. Otro día si queréis os puedo poner una versión aún más larga de este vídeo de cuando fui a América y cosas así. O lo que queráis, me hacéis preguntas. Todavía me gustaría hacer un vídeo de mi historia de amor con André. André es mi marido. Pero siempre que cuento nuestra historia de amor, él se queja y dice que no, que me dejo detalles o que lo cuento súper mal, así que ya está. Y esto es todo, es un vídeo así muy pachanguero, ¿eh? Nada más, ahora me voy a ir al Festival del Ramen para chicas. Intentaré grabar y os pondré otro vídeo, ¿vale? Os tengo que decir también que os pregunté que qué nombre queríais para mi flamenco rosa. Al final he llamado Domingo Flamingo, creo que es. Pero es un nombre que cambia, o sea, es un flamenco que a veces le cambio el nombre. Lo siento mucho. Soy así. Y ya está. Muchas gracias por verme siempre. Sois los mejores del universo. Muchas gracias por vuestros comentarios en YouTube. Y gracias a la gente que me sigue en Instagram y Twitter, que tenéis aquí los enlaces. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dame a like, suscríbete, únete a mi familia y comparte el vídeo si quieres. Y ya está, besitos. También puedes ver este vídeo de aquí. Hazme preguntas, haz lo que quieras. Déjame comentarios.